Hola, bienvenidos a esta sexta parte del libro de Víctor Frank y nos quedamos en este capítulo de experiencias de psicoterapia de un grupo en un campo de concentración. Entonces comenzamos a leer. La siguiente exposición se apoya en mis propias observaciones y experiencias en los campos de concentración de Auschwitz, Dachau y un nombre en alemán. Sin embargo, antes de ocuparme de experiencias específicas de psicoterapia y psicoterapia de grupo, parece aconsejable decir primero unas cuantas palabras sobre la psicopatología de la vida en un campo de prisioneros. Puede ser esto al mismo tiempo una contribución al conocimiento de aquellos síndromes que se han llamado psicosis de prisión, en especial los de aquella situación que en la Primera Guerra Mundial se describieron como enfermedad de alambrada. Pueden diferenciarse tres fases en la psicología de la vida de campo. Una, el choque del ingreso. Dos, los cambios típicos de carácter que ocurren durante la permanencia en el campo. Tres, la fase en que se abandona el campo. El choque de entrada es esencialmente un asunto de un estado de pánico, singular en cuanto a lo que acompaña un peligro inminente de un suicidio. De hecho, es sumamente comprensible que un individuo en una situación en que se le amaneza, en que se le amenace con que va a ir al gas, morir en la cámara de gas, preferiría, o por lo menos contemple, tirarse a la alambrada, suicidarse, tocando los alambres de alta tensión que rodean el campo. Si queremos clasificar psiquiátricamente las fases del choque de ingreso, deberíamos ponerle entre las reacciones efectivas anormales. Entonces aquí describe estos tres cambios: el ingreso, el cambio durante la permanencia del ingreso y tres, la fase en que se abandona el campo. Ok, ok. Es como un previo, un durante y un post. Si quieren leer más de Víctor Frank, el hombre en busca del sentido es un increíble libro. Yo creo que está dentro de mis libros favoritos y aquí describe un poco más de forma anecdótica cómo fueron estos sucesos. Es un increíble libro para empezar a conocer un poco más de psicología. Con todo, no debemos olvidar que en una situación en sí misma anormal, en el grado en que se supone en un campo de concentración, una reacción anormal de este tipo es algo normal. Pero muy pronto el estado de pánico deriva en indiferencia y con ello llegamos a una segunda fase, los cambios de carácter. Junto con aquella indiferencia se evidencia ahora una notable irritación, de modo que en definitiva el psiquismo del prisionero de campo se caracteriza por dos signos: apatía y agresividad. Ambos se corresponden con y surgen en última instancia de un centrar todo esfuerzo y atención en la supervivencia. La apatía y la agresividad son bien descritas en El hombre en busca del sentido y, y justamente habla acerca de eso Víctor Frank, de que en esos momentos ya se normaliza tanto el sufrimiento o el dolor que, y que hay como mucha apatía y lo llama como el último proceso en el cual puede pasar un hombre, la apatía, y comenta que es demasiado peligrosa porque es lo contrario al sentido de la vida. Pero continuamos leyendo. Mientras que todo cuanto se asocia a la conservación de la especie se regla al fondo, bien conocida es de hecho la falta de interés sexual por parte de los residentes del campo, en donde, a decir verdad, no solo desempeñan un papel los factores psíquicos, sino también los somáticos. En general, puede decirse del prisionero que se retrae hacia una especie de hibernación cultural. Todo es función de la supervivencia. Los psicoanalistas residentes en los campos solían hablar, al referirse a esto, de una regresión, de una retirada a formas más primitivas de conducta.
El profesor Emily Orridge, que estuvo conmigo en uno de los campos que he mencionado anteriormente, intentó una interpretación distinta. Él creía que los cambios de carácter debían considerarse esquizoides. Aparte de algunas dificultades teóricas, soy de la opinión que estos cambios de carácter pueden explicarse más fácil. Sabemos que una persona que coma poco y que apenas pueda dormir, bichos, se inclina por esto solo hecho a la irritación y la apatía. Esto es lo que sucederá a todas luces en un campo, por falta de nicotina y cafeína. Esto es exactamente aquello denominados venenos de la civilización, cuya respectiva función es ayudar a suprimir la irritación y superar la apatía. Emily Utz ha intentado interpretar también el estado interno de los prisioneros de campo, como en lo esencial, asunto de existencia provisional. Proponiéndose a esto, he destacado que la caracteriza. Entonces, en referencia a esto, Víctor Frank propone como esta postura un poco más simple de que la irritabilidad no proviene tanto de un psiquismo o por la falta o la represión de algo, sino proviene más allá porque no se tiene acceso a estas cosas que nos ayudan a hacer más cómoda nuestra cotidianidad, como la nicotina, el café, el alcohol, las drogas, el celular, la sexualidad, cualquier cosa que ayude al ser humano a vivir en una forma más plena, acercada a la homeostasis. Y sí, es bastante simple tener esta perspectiva y estoy bastante de acuerdo. Aunque más allá de que no tienen estos reguladores, también se están enfrentando contra todo el estrés, ¿no? Que están viviendo en el campo de concentración, el estrés fisiológico, el estrés psicológico, el estrés social. Todo tipo de estrés es bastante adversivo en este escenario. Es esencial de esta existencia provisional. Es que este estado provisional es un estado provisional sin final, pues en realidad, en un campo de prisioneros, el final no se contempla. Por ello, el prisionero nunca puede concentrarse en el futuro, el tiempo en que volverá a conseguir la libertad, a la vista de la estructura temporal, esencial, que es característica de la existencia humana, resulta sumamente fácil entender que la vida en el campo puede causar una pérdida existencial de estructura. Hay antecedentes para esta manera de ver las cosas. Sabemos, por la pertinente investigación de Lafars y Cecil, hasta qué punto un largo periodo de desempleo influye sobre el sentido del tiempo en la existencia humana. Algo parecido se sabe hacer en pacientes tuberculosos crónicos en los sanatorios. La descripción que de ellos hace la montaña mágica de Thomas Mann da respaldo a esta observación. Ahora bien, el que no puede agarrarse a un punto final, a un futuro, a un punto de apoyo, corre peligro de dejarse colapsar interiormente. Quizás, en vez de recurrir a largas consideraciones y exposiciones teóricas, sea más adecuado mostrar mediante un ejemplo concreto cómo este colapso físico, psíquico, que se produce cuando se ha bloqueado la dirección normal de la existencia humana hacia un futuro. Afecta las funciones vegetativas. A comienzos de marzo de 1945, un camarada del campo me dijo que el 2 de febrero de 1945 había tenido un sorprendente sueño. Una voz que decía ser profética le decía que podía preguntarle cualquier cosa, porque podía responderlas todas, y preguntó a la voz, ¿iba a acabar para él la guerra? La respuesta fue el 30 de marzo de 1945. El 30 de marzo caía cerca,
pero para nada parecía que la voz pudiera tener razón. El 29 de marzo mi camarada se puso febril y deliraba. El día 30 quedó inconsciente. El 31 de marzo murió. Se lo llevaron. Fiebres tifoideas. El 30 de marzo, el día en que perdió la conciencia, la guerra había literalmente terminado para él. No nos equivocaremos si suponemos que, debido al desencanto que le había producido el curso real de los acontecimientos, el biotono, Edward, la inmunidad y la capacidad de resistencia del organismo se vinieron abajo y la infección, hasta entonces latente en su interior, se desarrolló con suma facilidad. Justo no lo que estábamos hablando de que como tal una persona, un organismo colapsa, ¿no? En estos escenarios por la adversidad de todas las situaciones que está pasando. Un campo de concentración es de las cosas más estresantes que se me ocurriría que podría haber en todos los sentidos, psicológicos, ya dijimos fisiológicos. Entonces, como tal, el organismo, hay un punto en el cual colapsa, como le pasó a él. Fenómenos similares pudieron observarse a escala masiva en el periodo que va de Navidad de 1944 y Año Nuevo de 1945. Ocurrieron en el campo muertes masivas que solo podían explicarse por el hecho de que los prisioneros habían puesto su esperanza de un modo de estereotipado en la frase capciosa: por Navidades estaremos en casa. Llegaron las Navidades y pese a ello no estaban en casa, y más bien tuvieron que abandonar la esperanza de irse a casa en un futuro previsible. Esto bastó para producirles un derrumbamiento en su vitalidad, que para muchos significó la muerte. Pero en última instancia parecía que el colapso físico-psíquico dependía de la actitud espiritual y moral, y esta actitud era libre, aunque al ingresar al campo se le quitaba todo al prisionero, incluso las gafas, el cinturón. Le quedaba la libertad y permanecía con él literalmente hasta el último momento, hasta el último suspiro. Había la libertad de comportarse de este modo o de aquel otro, y había uno, esto y un aquello. Y aquí y allá había algunos que eran capaces de suprimir su irritación y superar su apatía. Eran aquellos hombres que pasaban por entre los barrancones del campo y los lugares de reunión con una buena palabra por aquí y un último pedazo de pan de sobras por allá. Eran los testigos vivientes de este hecho, que no estaba en modo alguno predeterminado, que el campo hiciera que uno se convirtiera en un típico exclérale, prisionero de un campo de concentración, o que uno incluso en un estado de coacción. Incluso en esta situación fronteriza extrema del hombre, continuaría siendo un ser humano. En cada caso el resultado dependía de la decisión. No puedo, por tanto, cuestionarse que un prisionero no tenía por qué sucumbir de modo necesario y automático a la atmósfera del campo, en virtud de eso, que, en otro contexto, ha llamado el poder retardado del espíritu humano. Había la posibilidad de mantenerse por encima de la influencia del entorno. Si de algún modo tuve la necesidad de probar que este poder retador del espíritu es una realidad, el campo de concentración resultaba ser un experimento crucial, afirma Freud. Hagamos un intento de exponer a un número indeterminado de personas distintas de un modo uniforme al hambre. Con el aumento de la urgencia imperativa del hambre se borrarán todas las diferencias y en su lugar aparecerá la uniforme expresión de la urgencia, no aplacada. Pero este simplemente no era así. Mm, sí, o sea, básicamente aquí o con esta ejemplificación aborda todos los fundamentos de su teoría, en los cuales el hombre puede
sobreponerse por encima de las cosas y es un ser indivisible a pesar de que se le borre de la cultura, a pesar de que se le borre el nombre, a pesar de que se le quite todo, la esencia se puede mantener. La esencia teniéndola en cuenta desde un ámbito más espiritual, una esencia que atraviesa aquello que la persona anhela, aquellos desafíos contra los que se quieren enfrentar. Entonces, es algo completamente diferente y, y es una forma muy distinta de ver las cosas a como lo veía Freud con esta última frase, ¿no? De que si se le quitara todo a un hombre, dejaría de ser, ¿no? Como un ser cultural. Entonces, a lo mejor y no, a lo mejor las personas tienen esa esencia. Y yo creo que es algo muy complejo de hacer en un experimento controlado con ciertas variables, pero de forma un poco más en base al sentido común, es algo que podríamos llegar a esa conclusión de que sí, el hombre se puede sobreponer a cualquier cosa. Evidentemente las personas que se habían comprometido con la posibilidad fundamental de preservar su humanidad eran pocas. Seth Pram, bueno, eso. Pero todo lo excelso es también tan difícil como raro, dice la última frase de la Ética de Spinoza. Aunque eran pocos los capaces de hacerlo. Daban ejemplos a otros, y este ejemplo produciría esta reacción en cadena, que hacía justicia al modelo. Como complemento a una famosa frase de un poeta, es verdad que el buen ejemplo hace nacer productivamente el bien. En todo caso, no podemos pretender que estos hombres sufrirían una regresión. Al contrario, experimentaron una progresión moral y religiosa pues en más de un prisionero en confinamiento, y por razón del confinamiento, estalló lo que he llamado una relación inconsciente o reprimida con Dios. Que nadie juzgue con desprecio esta religiosidad o la califique como una religión de trinchera, según la expresión con que los países anglosajones califican aquella religiosidad, que no aparece hasta que uno esté en peligro. Me gustaría decir que la religión que uno tiene hasta que las cosas van mal es a mi entender preferible a la que se tiene solo cuando las cosas van bien. Yo llamo a esta religión del negociante. Mm, sí, o sea, justamente todas estas circunstancias orillan a la persona a buscar algo más allá de sí, porque es la única forma de mantenerse, ¿no? Menciona Víctor Frank que para él era su esposa y esta teoría es es la forma de autotrascenderse, de buscar a Dios en, en algo más grande o como algo más grande y no desde una forma de religiosidad, sino justamente eh, abordada desde un ámbito más espiritual. Es donde se podría generar estas concepciones de crecimiento por parte de cada persona. Es, es complejo que todas estas cosas que parecen brutalidades te lleven a un crecimiento personal, pero pues pueden, pueden ayudarte a crecer mucho como persona. Para ellos la experiencia de la prisión fue ganancia, tal como fueron las cosas. Muchas personas neuróticas experimentaron precisamente durante la vida en el campo un tipo de consolidación que solo puede entenderse por analogía a un hecho muy conocido por los constructores. Una bóveda decrépita puede simplemente reforzarse como solo ponerle encima más peso. Con esto ya en disposición de tratar de la tercera fase, la salida del campo. Las limitaciones del tiempo no me permiten entrar en detalles pertinentes, tal como la experiencia singular
despersonalización en el momento de ser liberados. Basta decir que la salida supone una liberación abrupta de la presión, igual que un pez de aguas profundas que es llevado inesperadamente a la superficie del agua. Así también, con suma facilidad se deforma moralmente el carácter del prisionero liberado. A quien lo preferiría puede hablar en relación con esto, tal como yo he hecho de una contrapartida psíquica de la enfermedad del buzo. Vayamos ahora a nuestro tema central, a la psicoterapia o a la psicoterapia de grupo en un campo de concentración. No voy a entrar en cuestión como la del grupo abierto o cerrado. El grupo con que traté no era en cualquier caso ni abierto ni cerrado, sino más bien encerrado. Ni hablaré de esa pequeña o mínima psicoterapia que se desarrolla de forma improvisada en las revistas, las marchas, en las zanjas y en los barrancones. Pero cuando diga, sin embargo, será dicho en memoria del doctor Karl Fleischmann, que murió con una muerte de mártir en la cámara de gas en Auschwitz. Cuando conocí por primera vez a este hombre, no pensaba él en otra cosa que no fuera su acariciada idea, la de administrar ayuda mental a los prisioneros recién llegados. La organización de esa tarea me la había asignado a mí en calidad de psiquiatría. Con la enorme cantidad de tiempo que disponía, amplié la organización en un sistema de higiene mental, que evidentemente había de permanecer oculto a las SS y debía de ser realizado en clandestinidad. Cortar la cuerda a una camarada que se había ahorcado estaba, por ejemplo, estrictamente prohibido. La tarea más urgente era prevenir contra el choque de ingreso. Tuve éxito en esto hasta cierto punto con la ayuda de un equipo de psiquiatría y de trabajadores sociales, formados por personal entrenado de todas partes de Europa Central, puestos a mi disposición. Se me asignó también a un joven rabí, Miss Jonas, en cuanto sé, la única o por lo menos la primera mujer rabino del mundo. Discípula del doctor Leo Baquec, encontró también su fin en Auschwitz. Habla magníficamente y tan pronto nos llegaba la noticia de un nuevo transporte recién llegado. Nos acercábamos, llamábamos la tropa de choque, a las frías galerías o a los oscuros compartimientos de los barrancones de Restad, donde ancianas y débiles figuras de infortunadas cubrían el suelo y ahí improvisábamos charlas que pretendían recobrar aquellas gentes. Todavía recuerdo cómo se agachaban y escuchaban devotamente a la rabí, y entre aquellas gentes recuerdo a una mujer anciana con un trompetilla para oír en su mano y el semblante iluminado. Teníamos que concentrarnos en particular en los casos especialmente peligrosos, los epilépticos, psicópatas, los asociales y sobre todo a la gente mayor y a los enfermos. Em, Como aún en estos casos mantenerte a tu labor a pesar de que no recibas paga ni recibas ningún bien más que el propio bien de hacer algo que tú consideras bueno, te puede llevar a resistir, ¿no? En este caso, Víctor Frank, aún haciendo la labor de psiquiatría, que en esos momentos, ¿quién quisiera estar trabajando? ¿Quién quisiera ver por los otros cuando se te tienes tan aterrorizado y hay tanto dolor y sufrimiento en el entorno? Pero aún así, creo que Víctor Frank es un buen ejemplo de predicar y actuar en base a lo que predicas. Entonces, es sumamente difícil, pero se puede. Y Víctor Frank es un muy buen ejemplo de que esto se puede lograr. Y me gusta cómo generó todo este sistema con el rabí
y formuló, ¿no? Estas formas, es increíble. Todo en la gente mayor y en los enfermos. En estos casos era necesario tomar medidas especiales y hacer arreglos especiales. Había que repelar el vacío mental de aquellas gentes, un vacío que se ejemplifica en las palabras de una mujer mayor, que al preguntársele qué había hecho durante todo el tiempo, contestó por la noche: duermo y durante el día me aflijo. Para dar solo un ejemplo, una de mis ayudantes era filóloga agilista, y ella tocaba distraer a la gente mayor e intelectual de aquella situación interna y externa tan miserable, manteniendo conversaciones en una lengua extranjera. Se organizó también una sala de pacientes psicoterapéuticos externos. Particularmente extraordinarios fueron los esfuerzos de un psiquiatra de Berlín, llamado Dr. Wolf, que utilizaba la instrucción autógena de J. Shaw en el tratamiento de sus pacientes. Murió también en el campo de tuberculosis pulmonar. Registraba sus propias observaciones con un sistema etnográfico. ¿A qué se refiere con etnográfico? El término etnográfico hace referencia a la etnografía, también conocida como taquigrafía. Se trata de un sistema de escritura rápida que utiliza símbolos, trazados y abreviatura. Sí, es como un sistema de escritura más que nada la etnografía. Sí, es una técnica de registrar información. Ok, interesante. Que se había construido en los estadios terminales de su sufrimiento. Por desgracia, el que guardaba estos registros también murió. Yo mismo intenté varias veces un medio similar para distanciarme convenientemente de tanto sufrimiento como nos rodeaba. Específicamente por el recurso de procurar objetivarlo, recuerdo que una mañana salí del campo, incapaz ya de soportar por más tiempo el hambre, el frío y el dolor en los pies hinchados por endema congelados, y supuras y supurantes métodos en zapatos destrozados. Mi situación me parecía estaba más allá del mínimo confort y de la mínima esperanza. Entonces me imaginé a mí mismo, de pie frente a un atril en una grande, hermosa y cálida y luminosa sala de conferencias, y, ante una atenta audiencia iba a comenzar una conferencia titulada Experiencias de psicoterapia de grupo en un campo de concentración, y hablaba precisamente de todas aquellas cosas con las que justamente estaba entonces pasando. Créanme, en ese momento no podía esperar en modo alguno que llegara un día que realmente pudiera dar a esa conferencia. Por último, y no por ello es de menor importancia, teníamos que ocuparnos de la prevención de los suicidios. Organicé un servicio de información y se me comunicaba al instante cualquier expresión de ideas o de intenciones reales de suicidio que debía de hacerse. Tuvimos que apelar a la voluntad de vivir, continuar con vida, de sobrevivir a la prisión. Sí, justamente lo que les venía diciendo de Víctor Frank, que en el libro En busca del sentido, habla mucho acerca de todo esto y cómo el imaginarse cómo podía salir y darle a esto un propósito, un porqué, responderle a la vida y no responderle el por qué pasa esto, sino más bien para qué. Es algo fundamental en la filosofía de Viktor Frank. Es la única forma de superar muchas cosas. No, no es la única forma, pero es una forma muy eficiente de superar muchas cosas, mucho dolor, darle un propósito. La prisión.
Pero ocurría que el coraje de vivir, o hasta el hastío de vivir, dependía en cada caso solo si de la persona poseía fe en un sentido de la vida de su vida. Un dicho de Nietzsche podía haber sido el lema de toda la labor psicoterapéutica de campo de concentración. Quien conozca un porqué para vivir superará casi cualquier cómo. Con el nombre de logoterapia he intentado introducir en la psicoterapia un punto de vista que contemple en la existencia humana no solo una voluntad de placer, en el sentido del principio del placer de Freud, y una voluntad de poder, en el sentido del complejo de superioridad de Adler, sino también lo que yo he llamado la voluntad del sentido en el campo de concentración. La psicoterapia dependía de una llamada justamente a esta voluntad de sentido, pero en el estado extremadamente marginal en que se hallaba al ser humano en el campo, este sentido tenía que ser un sentido incondicionado. Tenía que incluir no simplemente el vivir, sino también el sufrir y el morir, y quizás la experiencia más profunda que vivía en el campo de concentración. Discúlpeme por estas referencias personales, fue que mientras que la preocupación de la mayoría de la gente podía resumirse en la pregunta, ¿sobreviviré a este campo? Pues en caso contrario el sufrimiento no tenía sentido. La pregunta que a mí, en cambio, me preocupaba era, ¿tiene sentido tanto sufrimiento, tanta muerte? Pues en caso contrario, la supervivencia en definitiva no tenía sentido, pues una vida cuyo sentido se sostiene o cae según si uno sobrevive o no, esto es una vida cuyo sentido depende de esta ocasionalidad. Esa no merece realmente la pena de ser vivida. De modo que la cuestión era el sentido incondicionado de la vida. A decir verdad, tenemos que distinguir entre lo incondicionado por un lado y generalmente válido por otro. De modo análogo a lo que Jaspers decía de la verdad, el sentido incondicionado que teníamos que mostrar a la gente que dudaba de él o desesperaba al respecto quedaba en cada caso muy lejos de un sentido vago y general. Era exactamente lo contrario, era el auténtico sentido concreto de su existencia personal. Quisiera clarificar esto con un ejemplo. Un día en el campo se sentaron junto a mí dos personas decididas a suicidarse. Ambas usaron una frase que en el campo era un estereotipo. Ya no me queda nada que esperar de la vida. Ok, voy a detenerme aquí. Y creo que justamente en páginas anteriores decía que el sentido es algo objetivo y no es como algo ambiguo, algo demasiado subjetivo como los existencialistas habían mencionado en este caso concreto sobre Albert Camus. ¿Y por qué no sería algo concreto si la vida no te pone un sentido o si no hay como algo que te lo dicte? Porque aún así seguiría siendo objetivo. Seguiría siendo objetivo porque es un objetivo bastante singular de lo que ha ocurrido en tu vida. Y creo que no pasa de forma azarosa todo lo que vivimos, y no porque alguien haya elegido o haya como algo más allá que mueva nuestros actos, sino lo digo en el sentido de que todo esto te forma de una forma muy especial y única. Entonces, esto al formarnos de una forma muy especial y única, lo que hace es darnos un sentido muy objetivo de la vida, algo muy singular. Mm, Pues bien,
La exigencia vital era conseguir que ambas dieran un grito copernicano, de forma que ya no se preguntasen qué podían esperar de la vida, sino que tomaran conciencia del hecho de que la vida esperaba algo de ellas, que para cuál, y de hecho, para todos, algo o alguien estaba esperando, no importa que fuera un trabajo por hacer u otro ser humano. Pero, ¿y si se demostraba que esta esperanza no tenía posibilidad alguna de ser realizada? Pues hay situaciones en las que, cierto que uno ya no va a volver jamás al trabajo o no va a ver nunca a una determinada persona. De modo que es realmente cierto que ya nada o nadie esté esperando a uno. Pero sucedía que incluso entonces alguien había en la conciencia de cada ser, de un modo invisible, quizás ya sin vida, pero presente, a pesar de todo y cercano de alguna manera presente, ahí, como él, tú del diálogo más íntimo. Para muchos era el primer tú, último y definitivo, Dios. Para quien quiera fuera el que ocupaba esta posición. Lo importante era preguntar, ¿qué esperaba él de mí? Es decir, ¿qué tipo de actitud se me está exigiendo a mí? De manera que la cuestión definitiva era de qué manera podía una persona entender cómo había de sufrir o llegaba a saber cómo había de morir. Esto como se nos ha sucedido en la quinta esencia de todo filosofar. Dirán ustedes que deliberación de este tipo son fútiles, pero en el campo, tal como lo vivimos en el precepto, primero sobrevivir y luego filosofar sobre ello, estaba invalidado. Lo válido en el campo era más bien el precepto exactamente contrario a este. Primero filosofar, luego morir. Era la única cosa válida, responderse a uno mismo la pregunta del sentido último, y luego ser capaz de caminar con la cabeza alta y morir la llamada muerte del mártir. Si se quiere, el campo de concentración no fue sino un espejo microcósmico del campo humano en su conjunto, y así podríamos aplicar razonablemente lo que ha de aprenderse de las experiencias del campo de concentración a las condiciones del mundo actual. En otras palabras, podemos preguntarnos qué doctrinas psicoterapéuticas podemos deducir de aquellas experiencias en relación con lo que podríamos nominar la patología de sex. Esta patología sí puede ser descrita. Se caracteriza por una actitud ante la vida provisional, fatalista, conformista y fanática, que puede adquirir proporciones de epidemia psíquica. Las epidemias somáticas son productos típicos de la guerra. Las epidemias psíquicas son causas posibles de guerra y por ello de nuevos campos de concentración. Por ello, quisiera concluir ahora esta consideración de la aplicación de la psicoterapia a una situación de campo de concentración, expresando la esperanza de que la psicoterapia puede también desempeñar la función de prevenir la repetición de todo lo que parezca un campo de concentración futuro. Y memoir. Ok, eh, aquí es Víctor Frank nos narra acerca como del propósito último y en cómo, en este caso, el espíritu o la filosofía de cada quien prima sobre cualquier fisiología, cualquier parte psicológica. ¿Por qué prima? Prima porque básicamente eh, al mencionar que la existencia o esta parte de la filosofía siempre es mayor porque es la que mueve el cuerpo, ¿no? La que agita el cuerpo, como lo describía Aristóteles.
en cuanto a las emociones. Si no tenemos un sentido para qué vivir, ¿no? Y es como algo bien fundamental, ¿no? Algo que debemos buscar y pelear con todas nuestras fuerzas y saber que siempre, por más difícil, por más que perdamos todo, siempre habrá algo, alguna razón por la que luchar, ¿no? Alguien que nos esperará, si no es en vida, será pues s- en nuestros recuerdos. Si no es en nuestros recuerdos, podrá hacer un trabajo, podrá hacer algo. Entonces, siempre deberíamos de preguntarle a la vida y más que preguntarle, responderle con esto. In memoir, en memoria de, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Es la pregunta que le hacía al salmista a Dios. Hagámonos aquí y ahora una pregunta parecida y preguntémonos, ¿quiénes fueron estos hombres, nuestros colegas fallecidos? ¿Y por qué honramos su memoria en el día de hoy? ¿Cómo vivieron en medio de nosotros, de su memoria en el día de hoy? ¿Cómo vivieron en medio de nosotros en 1938 a 1945? ¿Y de qué manera vivieron y murieron? ¿En prisión o en el exilio? Lo sabemos ya todos. Es historia, y una historia que ya nos es familiar. Mi deber es dar testimonio ante ustedes de cómo médicos vieneses trabajaron y murieron en campos de concentración. Dar testimonio de auténticos médicos que vivieron y murieron con tales de auténticos médicos que no podían ver que otros sufrieran, que no dejaron que otros sufrieran y que supieron cómo sufrir también ellos, que supieron cómo alcanzar la buena manera de sufrir con coraje. En el verano de 1942, por todas partes se deportaba gente, y entre la gente a médicos. Una tarde, en el Prater Start, me encontré a una joven dermatóloga. Hablamos de ser médicos en aquellos tiempos y sobre la misión del médico en aquellas circunstancias. Hablamos de Albert Schweitzer, el médico tropical de Lambrain, y de nuestra admiración por él. Y estuvimos de acuerdo de que seguramente no podíamos lamentarnos de una falta de oportunidad, de no poder emular su gran dedicación personal y profesional. Disponimos de muchas oportunidades parecidas a las suyas, de prestar ayuda médica en las peores condiciones posibles. No teníamos necesidad de viajar a la jungla africana. Hablando de aquellas cosas nos prometimos uno al otro aquella tarde, que en ese caso de tener que afrontar la deportación, veríamos en ella una llamada y un reto. Poco tiempo después llegó este día para mi joven colega. Sin embargo, poco tiempo le quedó a aquella joven colega para aprovechar la oportunidad que en virtud de su heroico concepto de la ética médica, veía ella en la deportación poco tiempo después de su llegada al campo. Contrajo una infección de tifios. Unas semanas después moriría. Se llamaba doctora Gisa Herbert. Reverenciamos su memoria. Fue después el médico indignante del distrito 16, el ángel de Otto Ranking, un personaje auténticamente vienés, un hombre que mientras estuvo en el campo hablaba con Anisa y ardor de celebrar su reunión con la familia al estilo vienés y con un ánimo feliz, pero con lágrimas en los ojos. Quería cantar al cantar del vino, pero cuando se acabe, este fue el ángel de Otto Ranking, pero quien lo protegió y le ofreció su amistad como ángel guardián, que él mismo era, cuando en Auschwitz, ante mis ojos, le mandó a la estación de ferrocarril hacia el lado izquierdo, lo cual quería decir ir directamente a la cámara de gas. Ese fue el ángel
de Otto Rankin. Su nombre es Dr. Platus, lo recordaremos. Hubo luego el Dr. Lamberg, hijo del primer médico director del mundialmente famosa Sociedad Vienesa para el Voluntariado de Primeros Auxilios, muy conocido por su manual para los estudiantes de primeros auxilios. El doctor Lamberg era un caballero de los de antes, por su apariencia y por su conducta. Con quienquiera lo haya visto en su esplendor, puede fácilmente testificar, pero yo lo vi también cuando yacía agonizante en una chambola a medio caer, en medio de una docena de cuerpos famélicos amontonados. Su última petición que me hizo fue empujar el cuerpo muerto que estaba junto a él, yaciendo casi encima, que lo empujara un poco más allá. Este era el gran señor doctor Lamberg, uno de los pocos camaradas del campo con quien uno podía incluso durante los duros trabajos de las vías de tren, en medio de una tormenta de nieve, tratar de filosofía y religión. Lo recordaremos. Luego había la doctora Martha Rapport, mi antigua ayudante en el hospital de Rothschild de Viena y también antigua ayudante de Wagner, Göring. Con su ternura femenina, no podía ver a nadie llorar sin que le cayera también las lágrimas. ¿Quién lloró por ella cuando fue deportada? Esa fue la doctora Rapport, la recordaremos. Había también del mismo hospital un joven cirujano, el doctor Paul Force, y un médico generalista, el doctor Ernest Rosberg. Tuve la ocasión de hablar con ambos en el campo, antes de su muerte, en sus últimas palabras. Ni una sola fue para el odio, solo salieron de sus labios palabras de ánimo y perdón, porque lo que odiaban no eran los seres humanos. Tenemos que ser capaces de perdonar a los humanos, sino que lo que odiaban y odiamos, todo era el sistema que llevó por fuerza a unos a la culpa y a otros a la muerte. Mencionó solo unos cuantos nombres, Menciono solo unos cuantos nombres, no de acuerdo con el rango científico. Hablo de individuos, pero incluyo a todos los que murieron allí. Unos pocos estaban por todos, porque de muchos no podemos escribir una crónica personal. Sin embargo, no necesitan una crónica alguna, no necesitan monumento alguno. Cada obra suya es su propio monumento y más imprecederá que en un monumento, que sea simplemente labor de manos humanas. Porque las obras de un hombre no pueden desaparecer lo que uno ha hecho, no puede ser quitado del mundo, aunque pasado no se ha perdido irrecuperablemente en el pasado, sino que se ha preservado en él de forma irrevocable. Es verdad que esos mismos años algunos médicos profanaron la ética médica, pero es igualmente verdad que también normas profesionales. Hubo médicos en el campo que experimentaron con aquellos que iban a morir, pero hubo otros médicos que experimentaron sobre sí mismos. Recuerdo, por ejemplo, a un psiquiatra de Berlín, con quien mantuve unas cuantas discusiones nocturnas sobre problemas tópicos de la psiquiatría moderna. Mientras moría, puso cuidadosamente por escrito para la posteridad las experiencias de sus últimas horas en forma de una autodescripción. En cierto sentido, vivir en un campo de concentración fue experimento enorme, un experimento crucial de nuestros colegas muertos. Pasaron las pruebas con honor. Nos probaron que incluso en las condiciones más desgraciadas y humillantes puede el hombre seguir siendo hombre y verdadero médico, lo que fue honor para ellos. Que nos dieron esta prueba, debe de ser para nosotros lección, la lección de que debería enseñarnos qué es el hombre y en qué puede convertirse el hombre. ¿Qué es el hombre? Hemos aprendido a saberlo posiblemente como en ninguna otra generación lo hiciera antes. Hemos aprendido a conocer al hombre en los campos de concentración, donde se le arrancó todo lo esencial,
donde todo cuanto poseía una persona, dinero, poder, fama, suerte, desprecio, mientras que solo quedaba no lo que el hombre tiene, sino lo que es. Lo que quedaba era el hombre mismo, que en el calor abrasador del sufrimiento y del dolor se fundía en lo esencial, el humano en sí. ¿Qué es pues el hombre? Preguntémonos de nuevo. Es un ser que continuamente decide lo que es, un ser que abriga igualmente el potencial de descender al nivel de un animal o de ascender a la vida del santo. El hombre es este ser que en última instancia inventó la cámara de gas, pero a la vez es ese que entró a la misma cámara de gas con la cabeza en alta y el Padre Nuestro, o la oración judía del agonizamiento en los labios. Este es, pues el hombre. Tenemos ahora una respuesta a la pregunta que nos hicimos al comienzo. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Es una caña? Dijo Pascal, pero una caña que piensa. Y este pensamiento, esta conciencia, esta responsabilidad constituye la dignidad humana, la dignidad de cada ser humano individual. La persona humana individual toca preservar esta dignidad o empeñarla. Si la primera conducta es mérito personal, la segunda constituye culpa personal, y solo hay culpa personal. La culpa colectiva es un concepto carente de sentido. Ciertamente, está también la culpa personal de aquel que no ha hecho nada malo, pero que tampoco ha conseguido hacer algo bueno. No ha conseguido hacerlo por recelo para consigo mismo o por angustia por su familia. Pero aquel que quisiera condenar a este hombre como cobarde demuestra primero que en igual situación él habría sido un héroe. Es mejor y más prudente no sentarse a juzgar a los demás. Paul Bareri dijo: mientras juzgamos y acusamos, no llegamos al fondo de la verdad, y por esto solo queremos recordar a los muertos, sino también perdonar a los vivos. Extendamos nuestra mano a los muertos por encima de las tumbas, pero extendamos también nuestra mano a los vivos por encima de cualquier odio. Y si decimos honor a los muertos, queremos añadir con ganas paz a los hombres de buena voluntad. Wow. ¿Qué onda con este párrafo? Víctor Frank era un gran escritor y logró justamente capturar muy bien eh, todo este fenómeno que ocurrió en el campo de concentración. Más allá de si esto tiene un valor psicológico actualmente, más allá de si sus tesis son válidas, eh, lo que, lo que se debe de escuchar con mucha atención es lo que tiene que decir acerca de toda esta vivencia en el campo de concentración, prevalecer con la cabeza en alto a pesar de estar en cámaras de gas o ser un cerdo que mata o lastima a las otras personas. Son las dos condiciones que el ser humano podría atravesar y él siempre tiene la decisión, tiene la responsabilidad, una responsabilidad de un actuar, una responsabilidad de anteponerse ante las condiciones y de luchar por aquello que es digno ante el honor de, de cada hombre. Entonces, es, son dos formas de ver el hombre como lo que es, de llegar a ser un animal salvaje, o llegar a elevarse como un santo. El hombre tiene esta capacidad, tiene esto y podemos prevalecer. Por ello creo que lo más importante que podemos ahorita hacer es preservar nuestro espíritu, mantenernos justos, con honor, con, con respeto ante las otras personas y ante nosotros mismos. Necesitamos hacer eso. El tema de esta conferencia va a ser la enfermedad de nuestro tiempo. Ahora bien,
Ustedes han confiado esta tarea a un psiquiatra. Y yo me pregunto si se espera, por tanto, de mí que dé, por así decir, mi opinión como psiquiatra sobre el no hombre contemporáneo, que mi tema sea la neurosis de la humanidad. Uno puede sentir muy fácilmente esta tentación al tomar un libro titulado The Nervous Condition, The Disease of Our Time. El nombre del autor es Wick y el libro se publicó en el 53, pero no en 1953, sino en 1853. La condición nerviosa, la neurosis, no es por aquello precisamente una enfermedad contemporánea. Hirschman de la clínica de Kretschmer en la Universidad Tübingen demostró estadísticamente que la neurosis no ha aumentado en modo alguno durante las últimas décadas. Lo que ha cambiado es su aspecto, ha cambiado sus síntomas, pero es sorprendente encontrar que este contexto la angustia ha disminuido comparativamente en importancia. Por ello, no es completamente correcto decir que la angustia constituye la enfermedad de nuestro tiempo. Con todo, no solo no ha ido aumentando la angustia en las últimas décadas, sino que en cuanto nos es posible comprobarlo, tampoco lo ha hecho en los últimos siglos. El psiquiatra americano Frischman afirma que en los siglos pasados había más angustia y más razones para la angustia que en nuestra época, y recuerda los juicios de brujas, las guerras de religión y la migración de las naciones y el comercio de los esclavos y grandes plagas. Steven Pinker es un psicólogo cognitivista que dice que conforme va avanzando el tiempo, la sociedad va teniendo una mejores condiciones de vida, vamos viviendo mejor y por lo tanto se vuelve un mundo más justo. Y esto lo dice en el libro Los ángeles que llevamos adentro. Pero no sé, me cuesta entender que todo avance. ¿Avanzar hacia qué, no? Con todos estos avances tecnológicos, hay crecimiento y así, pero ¿realmente eso mejora nuestras condiciones de vida o todo lo contrario, las empeora? Porque podríamos decir que tenemos más tecnología, más comida, más cosas por qué ser felices, pero tal vez no. A lo mejor todo esto es lo que empeora y apaga el espíritu humano. No creo que vivamos en las peores condiciones para nada, pero tampoco creo que vivamos en el mejor de nuestros tiempos. Hay que ser críticos ante todas estas ideas. El comercio de esclavos y grandes plagas. Una de las más comandantes citas frases de Freud es que el narcisismo de la humanidad ha sufrido un choque grave en tres ocasiones. Primera, por las teorías de Copérnico. Segunda, por las teorías de Darwin. Y tercera, por las ideas del mismo Freud. Podemos aceptar fácilmente el hecho del tercer choque, pero de los otros dos no entendemos por qué una explicación del don de Copérnico o del don de Darwin de la humanidad tenga que haber sido un shock. La dignidad del hombre no padece de lo más mínimo por el hecho que habite la Tierra, un planeta, el Sol, y que no sea el centro del universo. Perturbarse por este hecho es un sentirse frustrado porque Goethe no nació en el centro de la Tierra, o porque Kant no vivió en uno de los polos magnéticos, porque el hecho de que el hombre no sea el centro del universo debería afectar la dignidad humana. Son los logros de Freud, imperfectos, porque gran parte de su vida no transcurrió en el centro de Viena, sino en el distrito noveno de la ciudad. Es obvio algo como la dignidad humana depende de razones muy distintas a la de su localización en el mundo material. En resumen, nos enfrentamos aquí a una confusión de las diferentes dimensiones del ser, con olvido total de las diferencias ontológicas. Solo para el materialismo son los años luz media de grandeza.
Por ello, si en el sentido de un quaestiorus, el derecho de que el valor y la dignidad dependan de categorías especiales puede cuestionarse, entonces, en el sentido de un quaestio facti, cabe dudar si el mismo darwinismo degradó la autoestima del hombre. Más bien parecía haberla aumentado. A mí me parece que la generación de mente abierta y amante del progreso de la época de Darwin no se sintió para nada humillada, sino más bien bastante orgullosa. Parecía por saber que sus ancestros simios habían progresado tan magníficamente que nada bloqueaba el camino para el desarrollo, todavía mayor, a un superhombre. En realidad, la capacidad del hombre de marchar en posición erecta se le subió a la cabeza, que fue pues lo que dio origen a la impresión de que había aumentado la incidencia de neurosis. En mi opinión, se debe al crecimiento de algo que podría ser denominado la necesidad psicoterapéutica. Muy bien, muchas gracias por escuchar este capítulo. Muy pronto subiremos el otro.